Dice mi compadre Toño Morales, son dos cosas que llaman mucho la atención. El respaldo de Alejandro Armenta al presidente no podría ser de otra manera. No olvidemos que la seguridad pública del municipio está gente que el mismo Alejandro Armenta sugirió, y también los índices bajan en delitos de calle. Los de alto impacto no son tan predecibles. Ahí está la opinión de mi compadre Toño Morales. Jesús Astorga dice, saludos a mis estimados amigos. Abrazo fuerte, mi querido Chucho. Allá está el mercado Domingo Arenas. Hablamos ahorita. Sí, obviamente, digo, todo el mundo conocimos los hechos que han sucedido en las últimas semanas en el Tianguis de San Martín Texmelucan, pero eso nos lleva, ¿sí?, a una reflexión. ¿Qué pasa con los liderazgos al interior del tianguis más grande de Latinoamérica, el Tianguis de San Martín Texmelucan? Porque lo comento, en la mesa de análisis donde estábamos ayer, Fer nos hacía, quien era el conductor del día de ayer, Fer Pérez Corona nos hacía la pregunta de qué pasaba, ¿no? De que por qué gente armada, que por qué esto, que por qué el otro. Pero bueno, eso nos lleva a la reflexión. Sabemos que el tianguis es el monstruo de las 50,000 cabezas, Laura, ¿sí? Obviamente, quien conoce la historia, tú la conoces perfectamente, ¿sí? El mover a los comerciantes de las calles del mercado a los predios que hoy están en San Lucas, con todo el problema legal que esto ha generado, con todo lo que conlleva el tener a un tianguis semana con semana, ya sea lunes o sea martes, el día que sea, pero con todo lo que conlleva, obviamente, generar el orden no es tarea fácil ahora. Es una tarea que se tiene que hacer a base de diálogo y de mucha comunicación entre la autoridad municipal y los tianguistas. Y efectivamente es menos complejo hablar con 29 o 32 líderes del tamaño que sean, de las organizaciones chiquitas o de las grandotas, claro, que hablar con sus 15,000 agremiados. Estamos hablando de un promedio de 12, 15,000 agremiados entre todas las agrupaciones, independientemente del tamaño que sean. Entonces, por principio de orden, estos liderazgos se han asumido como los voceros de sus organizaciones y los interlocutores con el gobierno municipal o con el gobierno estatal, porque cuando ha habido rompimiento con los gobiernos municipales han tenido que ir a hablar al gobierno del estado y a través de la Secretaría de Gobernación encontrar las condiciones para avanzar en sus problemas que han tenido, que son muchos: seguridad, limpieza, horarios, en fin, una serie de situaciones que se dan ahí en el tianguis, y que es muy importante que entendamos que no es con la descalificación. Yo veía nada más cómo descalificaron al Marcos. Uh-huh. Digo, con todo respeto, merece respeto él y cualquiera de los líderes, ¿no? A ver, o sea, y hasta ya le pusieron el apodo de El Marcos. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, chequemos el tema, ¿no? Yo soy de los que muchas veces he levantado la voz, dicho, a ver, no me gusta que los comerciantes dejen basura, no me gusta que no haya ingresos de manera oficial a las arcas municipales, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta aquello. Tengo muchos conocidos al interior del tianguis, muchos de los liderazgos son mis cuates, son mis amigos, ¿sí? Pero aquí el análisis es cuando yo estaba checando ese tema, lo que sí me doy cuenta, no sé si usted está de acuerdo conmigo, a ver, lo que sí me doy cuenta es de que el papel de estos liderazgos ha sido necesario para para poder mantener el orden al interior del tianguis de San Martín. A ver, recuerda, las estrategias que generó, por ejemplo, Rubén Garrido. ¿Recuerdas que en ese momento Rubén Garrido, él trabajaba muy de manera cercana con tres liderazgos que en ese momento eran los más fuertes, ¿sí? Manuel Valencia, Arnulfo Galindo, Juan Garzón, que en paz descanse, ¿sí? Y a través de los acuerdos que generaba con ellos, pues salpicaban o repercutían a lo que era el movimiento del tianguis. Y a Rubén le funcionó. Esos acuerdos que tenía con estos tres liderazgos. A Peñalosa también le funcionó. Peñalosa eligió otra agrupación. En Peñalosa en su momento crecieron mucho, por ejemplo, los López Telles, ¿sí? Que don Alejandro, el propio Manuel Valencia, ¿sí? El propio Manuel Valencia, los hijos de don Alejandro, ¿sí? Crecieron mucho. Y bueno, esos acuerdos que Peñalosa tenía con ellos, pues le ayudaba a tener cierta gobernabilidad en algunas cosas, que también es cierto, y lo hemos dicho, ¿sí? Hubo quienes les dieron la mano y se tomaron el brazo completo, ¿sí? Y la pata también. También recordemos que, bueno, Peñalosa fue bastante permisible y de repente teníamos la 16 de septiembre invadida,
¿sí? Sí. Pero eso también Era depende como Tepito. de la responsabilidad que tenga la autoridad municipal y de la capacidad que tenga la autoridad municipal para generar esas mesas de diálogo. Algo que le sigo respetando, Norma Layón. Habrá quien me diga, habrá quien comente, es que ella aprovechó el tema de la pandemia. Sí, Pero le funcionó. pero eso es la política. Claro. Tienes que aprovechar las Es de condiciones momentos, y claro. tienes que tener a la gente capaz para llegar a los mejores acuerdos. El mejor momento de los últimos años del Tianguis de San Martín, mi muy particular punto de vista, fue en el tiempo de Norma Layón. Limpiar la 16 de septiembre, la Josefa Ortiz Y de me- Domínguez y todo el primer cuadro de San Martín fue un trabajo de una serie de Claro. condiciones que favorecieron al gobierno de Norma Layón, y quien no lo quiera ver así, muy respetable su punto de vista, pero le favoreció a la imagen política del gobierno que encabezó Norma Layón. Norma utilizó estrategias que a muchos les gustó, que a otros no, por supuesto. ¿sí? Claro, porque ahí desarticularon a todos los comerciantes ambulantes que estaban en el primer cuadro, y eso definitivamente les afectó y les repercutió a las organizaciones Claro, grandes que los respaldaban. a sus Eso intereses fue particulares y mucho. económicos. Obviamente, yo a lo que me refiero que en el mejor momento, porque yo no soy comerciante del Tianguis, no sé en qué periodo hayan tenido mejores ventas, a lo que yo me refiero es al tema ciudadano. Sí, la mejor percepción fue en la administración de Norma Layón, Claro, ¿sí? Porque claro. se quitó a los ambulantes por pandemia, por lo que sea, por acuerdos, por debilitar, por debilitar a un grupo. Digo, todo el mundo sabe de la amistad que yo tengo con Manuel Valencia, ¿sí? Y Manuel Valencia terminó en la cárcel. Y mi brother terminó en la cárcel, ¿sí? Claro. Terminó en la cárcel como una estrategia de Norma, como una Y el Lim consecuencia Garzón de... estuvo a punto de entrar a la cárcel también. Pero en ese momento, para los intereses de Norma, le funcionó. Le funcionó y Obviamente, le funcionó muy bien. o sea, digo, a mí como amigo de Manuel Valencia, pues no me gustó, Claro. ¿sí? Pero para los intereses de la administración de Norma Layón, le funcionó, ¿sí? O sea, ese es a lo que yo quiero llegar, que sí, en este momento, para poder controlar un tianguis, lo que hoy significa el Tianguis de San Martín Texmelucan, con comerciantes que vienen cada semana, con compradores que vienen cada semana, de 15,000 comerciantes, de no sé cuántos compradores vengan, no sé cuántos autobuses, de todo el movimiento que se genera del Tianguis, se requiere de tener buena comunicación también con los liderazgos. No podemos pensar que, como digo, y lo ha dicho el propio presidente municipal, él dice, de repente me siento con una agrupación, acuerdo, y después ya cuando voy con la otra, pues ya desacordé con esta y no logra acomodar. Pero obviamente ahí el presidente tiene que buscar el personal indicado que tenga la capacidad para lograr Sí, porque conciliar. quien lo estaba haciendo desafortunadamente ya cruzó el arco iris y Quien empezaba. se requiere que haya alguien en gobernación, y efectivamente no es algo personal que se tenga contra el actual secretario de Seguridad de Gobernación, simplemente pues no ha tenido ni la capacidad ni la responsabilidad para hacerlo. Entonces, si el presidente lo va a dejar ahí, que lo deje, a mí no me afecta, pero que ponga un interlocutor como lo que estaba haciendo Hernaldo, Que en paz descanse. que en paz descanse y en gloria esté, porque así se dice, pues él estaba teniendo una interlocución muy interesante, y prueba de ello, acuérdate cuando se da este bloqueo que hace Marcos Romero Rosete en las dos vialidades, tanto en la federal como en la autopista. Quien llega a desarticular el tema es el secretario Hernaldo de Seguridad Pública y Hernaldo, y el propio Marcos Romero Rosete dice, con él sí puedo hablar porque con él sí hay condiciones de diálogo, y el otro ahí de divo cruzado de brazos y viéndolos a todos feos, pensando que era Dios en la tierra y que todo el mundo iba a llegar a rendirle pleitesías. Esa no es capacidad de diálogo, esa es una irresponsabilidad absoluta. Yo lo que creo es que, digo, lo que quiero ser muy reiterativo, Laura, es en el tema, en la complejidad que requiere que el tianguis más grande de Latinoamérica sea funcional cada semana. Claro. Y para ello requiere de tener capacidad política, ¿sí? Capacidad en temas de gobernabilidad, obviamente tener esa capacidad de conciliación, de diálogo, ¿sí? Porque, y mucha responsabilidad, porque Luis, es cierto porque que si a los líderes los dejas, pues se te van y se te meten hasta la cocina. Sí, pero para eso está la responsabilidad de construir acuerdos, que sean con reciprocidad, y que entonces los líderes no digan, no, porque a mí no me conviene, y entonces por eso se dan las desbandadas, como dice el presidente, acuerda con los de aquí, cuando va a acordar con los de aquí ya se le desacomodaron los de acá. Entonces sí tiene que haber mucha responsabilidad. Yo visualizo, fíjate, Laura, digo, y me ha tocado criticar en muchas ocasiones al propio Pepe Galindo, al propio Manuel Valencia, hoy mi amigo lo he criticado, ¿sí? Al Cuco en su momento, a Marco Rosete también, a Juan Garzón, a Elim Garzón. Se llama Marcos Romero
Marco Romero Rosete, sí, o sea, los he criticado, he sido crítico con ellos y he expresado mi punto de vista. Hoy, el día de hoy, yo no visualizo un tianguis sin estos liderazgos. Sí creo que tiene que haber una estrategia para poderlos meter a todos bajo una misma dirección, bajo una misma sintonía. Y ahí está a prueba la capacidad de gobernabilidad de las autoridades municipales. Es correcto. Sí, pero hoy yo no creo que, o sea, no creo que sea tan sencillo de desaparecemos liderazgos y se van a la fregada. ¿Sí? No, pues no es quítate tú para poner a otro puede. yo. O sea, yo en ese momento lo veo muy difícil, ¿sí? Digo, deben de tener cuidado porque se pueden acabar la gallina de los huevos de oro. Y así lo anunciaba Juan Garzón desde las últimas ruedas de prensa que dio todavía antes de que tuviera la crisis de salud que tuvo. Él mismo lo decía en los eventos del día 2 de enero, nos estamos acabando la gallina de los huevos de oro, y te estoy hablando del gobierno de el que le antecedió a Norma, de Rafa Núñez. Claro. ¿no? De Rafa Núñez y todos estos encuentros que hubo por la incapacidad de los funcionarios y del propio presidente. ¿no? Algo que tienen que entender cualquiera que llegue a la silla presidencial en San Martín Texmelucan es que hay un ente que no puedes menospreciar o no puedes tomártelo a la ligera, y ese ente social es el tianguis de San Martín Texmelucan. Y que además deben de encontrar la estrategia para capitalizarlo y que realmente, porque a ver, de que hay derrama económica, Claro. hay muchos empresarios de San Martín Texmelucan que van a vender al tianguis. A mí me molestan muchas cosas del tianguis, y lo he dicho. Y que tienen sus negocios establecidos, pero van a encontrar en la venta del tianguis una venta muy importante. Y hay gente que abre las puertas de su casa y renta el baño. Hay gente que tiene sus tiendas de abarrotes y el día del tianguis le va muy bien. Hay gente Mira, que saca su comida y aunque haya comidas en las áreas, vende. O sea, hay una serie de plusvalías Laura, que rebotan en las calles aledañas y que hay una convivencia. Al final del día, sí, es que vienen y me ponen las estructuras y por eso ya a mí me pusimos molestan un muchas barandal. cosas, pero Sí, para meterlos al orden hace así ha falta crecido, capacidad es la y forma. historia. Digo, hace falta de capacidad, porque yo tampoco estoy de acuerdo con que invadan calles, que vayan No. la vía pública, con Bueno, que se pero el sientan. tianguis hoy está desbordado Claro, al doble con que se con sientan, invasión de calles. con o que sea, se así sientan de dueños sencillo. de las calles, no estoy de acuerdo, claro que no, No. claro, y los vamos a cuestionar a los líderes y a las agrupaciones cuantas veces sea necesario, pero sí creo que se requiere comunicación. Sí, se requiere Claro. comunicación para poder llegar a acuerdos y que San Martín Que ese funcione de la mejor manera. reordenamiento exista realmente de tal manera que pueda responder a las expectativas tanto de los que dicen, es que la colonia El Planetario y todas esas de FONAPO, ¿viste? Es que nos secuestran la calle, no supuesto. podemos entrar, no podemos salir. Pues pónganse de acuerdo y entonces tracen las rutas para que entren y salgan Pero las requiere ambulancias, los la taxis, capacidad de las las autoridades combis, municipales para meter en orden y exacto, mediar, exacto, ¿sí? a las agrupaciones y a ciudadanos, que es lo que tenemos no que solo entender. es culpa de las agrupaciones, Y mira, es responsabilidad del área correspondiente. Y también del se gobierno requiere, en Laura, turno. también se requiere, sé que muy difícilmente alguien va a llegar, algún funcionario público va a llegar al tianguis, ¿sí? Y se va a ir con las manos limpias. Claro que no. No. Sería una mentira decir eso. Y todos los que han estado, que han tenido que ver con el tianguis, saben perfectamente que ahí se mueve muchísima lana. Pero yo tenía un jefe que decía, cuando lo haces así, no hay problema. Pero cuando lo haces así, es cuando no se vale. ¿Y quién le hace así? Es a lo que me refiero. Hoy, lamentablemente, los funcionarios, sí, o sea, de varias administraciones no se han ocupado por meter lana al ayuntamiento. Por eso es que a mí como ciudadano me afecta, porque de mis impuestos tienes que brindarle seguridad al tianguis, tienes que brindarle servicios de limpieza, y yo digo, a ver, ¿y cuándo está la lana que entra del ayuntamiento? Algo, por ejemplo, no sé si recuerdes en la administración tan cuestionada de Miguel Barbosa, hubo un momento en que los tianguistas, y no sé si recuerdes, Antorcha Campesina, el Círculo de Organizaciones, instrumentaron la pavimentación de unas calles, las mejoras de las calles ahí en el área de San Luquitas, y pues vinieron las planas mayores de los respectivos grupos estuvo el gobierno municipal, bueno, obviamente mandaron representante, claro, ¿no? Pero se habló incluso de obra pública. ¿Y por qué? Pues porque hubo la capacidad y la interlocución para que dijeran, bueno, vamos a gestionar la obra pública y de acuerdo a tal programa los porcentajes de participación son tanto y tanto, y hubo hasta obras públicas, digo, las calles que se deterioran no solo por la entrada de las camionetas de los tianguistas, sino por el uso diario,
pues tuvieron su manita de gato, y eso que fue producto del diálogo y producto de la negociación, ¿no? Eso es lo que hace falta y creo que hacia allá se tiene que dirigir el camino. Fíjate que tú lo comentabas, ¿no? Yo creo que la autoridad municipal, lo antes posible, bueno, pues tiene que poner las reglas bien claras con quién va a quedar en lugar de Hernaldo, ¿sí? Porque, digo, lo comentábamos, el secretario de Gobernación hasta el momento, bueno, pues que nosotros sepamos, parece ser que sigue ausente, pero me dicen que quien queda al momento es de apellido Quirós, ¿sí? Rubén Quirós, ¿sí? Uh-huh. Hijo pero de, él solo entra como encargado de despacho. Como encargado de despacho, ¿sí? Era parte días, del mismo equipo de Hernaldo. Sí. Digo, lo van a poner pues a prueba de alguna otra manera. Digo, me dieron la referencia porque, digo, obviamente, pues como periodista, pues tienes que ver quién es, de qué se trata, por dónde viene. Claro. Y me dicen que es hijo de Wilulfo Quirós. Fíjate. Del profe. Que fue de Nueva funcionario Alianza. Público, fue de Nueva Alianza, uh-huh. Fue funcionario público en la época de Noé Peñalosa. Uh-huh. Un saludo al profesor Wilulfo. Sí, San Felipe Teotlalcingo, hasta allá va nuestro saludo. Es correcto. Y me dicen que es su hijo. Este chavo, yo lo conozco de vista, lo veía en sus operativos junto con Hernaldo, pero habrá que ver qué resultados entrega, si tiene la capacidad porque existe esa necesidad, claro, porque de a ver, que se vuelva a controlar el tenis. A unos más, a otros menos les habrá dolido la muerte. Digo, yo no tuve ningún problema, se enojaba de que decía yo de los ambulantes, el difuntito. Me decía, ahorita ya no me des, pues yo no te pego, pero están los videos de los ambulantes, ¿no? Y digo, pero independientemente del dolor, porque cuando entrevisté a Juan Manuel decía, y fue mi amigo, y sí se consternó mucho el presidente, pues sí, pero no es que los sentimientos no sean prioridad, nada más racional y hermoso que ver los sentimientos del ser humano y que no somos máquinas, por eso somos seres humanos, pero en la administración pública los sentimientos no son la prioridad, entonces por eso era urgente que el presidente dijera, bueno, encargado de despacho Rubén Quirós, en lo que digerimos, en lo que vamos a enterrar a nuestro muertito, en lo que le lloramos los 9 días y ya tendrá que, afortunada o desafortunadamente, por las características de la dirección, es un tema de empleado de confianza y es facultad del presidente municipal, o sea que no lo va a tener que negociar con los regidores, gracias a Dios, para que no lo estén presionando como siempre saben, y tendrá que ser Juan Manuel Alonso muy responsable y muy astuto para poner a un personaje que si ya vio que con Hernaldo estaba resultando el tema, pues hay que se quede el otro de adorno, que es para lo único que sirve, y que realmente se pongan a hacer operativo el tema para que se vayan resolviendo estos asuntos y todos esos sinsabores que han pasado desde el señor que llegaron a atacar ahí a su puesto, que vendía peluches, que vendía almohadas, lo que haya vendido ya se lo echaron, y todos estos temas de inseguridad, todos estos temas de que hay vendedores que vienen al mayoreo y que literal contratan seguridad privada para que los saque a la autopista por su mercancía, por su bar o por lo que sea. Entonces, que todo esto se torne de una manera más, pues no sé si transparente, pero con menos aspavientos de los que se han tenido últimamente, precisamente por el tema de la inseguridad, por el tema de la falta de diálogo y por el tema de satanizar. A ver, dejemos de satanizar a los líderes, porque yo he visto a mucha gente que habla pestes de los líderes, pero y es lógico, ¿no? Porque, a ver, o sea, actos complicados ha habido en la Adolfo López Mateos, ha habido en la Francisco Villa, ha habido en la Federación, ha habido en el COP, ha habido en todas las organizaciones, ha habido trifulcas, ha habido enfrentamientos, se han sacado pistolas, se han correteado, se han enfrentado, han regresado por la revancha, etcétera, etcétera. Es el modus vivendi del tianguis y no es que sea lo correcto. Y no es que lo demos como algo normal. No. Pero pues pero entonces díganos cómo lo van a enderezar, y aquí el que le toca enderezarlo es al gobierno municipal. Así es, ese es el tema. Y bueno, pues en donde el horario, que es lo de menos, o sea lunes, sea martes, sea mediodía. Pero que fijen orden, que fijen un horario. Debe haber orden, disciplina, sobre todo que la construcción de acuerdos sea producto de las demandas, tanto de los tianguistas como de quienes circundan este tema, y que sobre todo en esos acuerdos prive la legalidad. Javier García dice, saludos a mi gran amigo, dice, a ti Luis Emilio, dice, a doña Laurita, muchas gracias. Dice, desde Tijuana, dice, Javier, gracias, perdón, desde Tijuana, muy buen programa, bendiciones, gracias mi Javi, abrazo fuerte. Javier Rodríguez dice, buenas noches, Laura, Luis, saludos, muchas gracias. Alfred Casco da su opinión, al mi querido Alfredo Casco, dice, a Manuel Valencia lo encarcelaron por persecución política, a Marco Rosete anda libre por protección política, hay evidencias de su participación en los hechos, en la opinión de Alfredo Casco. Osvaldo de Luna Soto, Claudia Menés,
meses. Mi querido compadre Pepe Ramírez dice saludos, licenciada Laura y Luis Emilio. Un abrazo fuerte, Pepe, ahí Pepito. le tengo que llevar a mis pacientitos tan rechulos. Oye, y ya nada más aclarando, actualizando la información. Amaneciendo aclarando. No, actualizando la información con respecto a los hechos que se suscitaron en el Tianguis el pasado martes, sí. A estas horas Marco Romero Rosetes, al parecer lo están interviniendo de manera médica, sí. Entró de manera quirúrgica, perdón. O estará por entrar a quirófano. Sí, estará en esos minutos alrededor de las 8 de la noche, sí. Al parecer, según las fuentes que tenemos, Laura, un servidor, no hay tema legal con Marco Romero Rosete. También te lo declaraba el presidente municipal, el hecho de que no fue Marco quien detonó el arma. El presidente municipal ayer dio una declaración en vivo y pueden consultarlo en la Valquiria. Y yo lo entrevisté y le dije, a ver, presidente, entonces puntualizando, sí hay una carpeta de investigación, claro que hay, porque el tema de la detonación del arma de fuego, y como lo dijo el presidente, fue un solo tiro y fue al piso y no fue una balacera como se manejó, y tampoco fue que les presentáramos el resumen de los muertos y tal, bueno, no lo dijo así, pero lo dio a entender. Entonces, sí hay una carpeta de investigación que inició la Fiscalía, porque precisamente a la denuncia de ese hecho llegan inmediatamente los marinos, los de la Secretaría de Marina, llegan los policías y agarran, no en flagrancia, no fragancia, flagrancia. Okay. No estaban en flagrancia. Repite después de mí. Pero, please repeat after me. Pero el propio presidente municipal ayer nos aclara los hechos. No hay un señalamiento directo, porque además en el video que se hizo viral, cuando se da este jaloneo, en donde sí se torcieron al Marcos Romero Rosete, porque ahí está, que ahorita está en quirófano. Siempre hay dos posturas en un conflicto. Marcos Romero Rosete no disparó. Entonces, lo del arma se persigue de oficio y tendrá que resolverlo la Fiscalía, y de eso la Fiscalía en su momento nos dará información. Y por otro lado, Marcos Romero Rosete tuvo una lamentable afectación. Sabemos, porque fue del dominio público, que hace unos meses a Marco lo intervinieron en la espalda por un tema de su columna, y que en la refriega del lunes salió lastimado, se aguantó, pues porque ha de ser muy machito, no nos queda la menor duda, pero pues ya hubo un momento en que se dobló, me imagino, del dolor. Aaron, si yo que ayer que me iba a caer y por enésima vez y le hice así, me dolía la rodilla, a cualquiera nos pasa que un tirón y entonces ya lo llevaron al hospital, estuvo internado, tengo entendido, primero en el Alexander Fleming por la naturaleza de su asunto y por el ortopedista y demás, lo trasladaron a la ciudad de Puebla y ya hoy nos enteramos que sí iba a tener una intervención quirúrgica. No para juzgar si es machito, no, digo simplemente para actualizar la información, porque hubo confusión, hubo quien decía que estaba detenido su pareja, etcétera, etcétera. La información que nosotros tenemos no es así. No están detenidos. Lo estamos comentando aquí. Estarán en algún momento en la parte del proceso, pero pues habrá que ver. Pero algo que también me declaró el presidente municipal ayer en la tarde, como a las 2 de la tarde, en el marco de este festival de los perritos, que estuvo padrísimo, vino Tommy, ¿sí? Fue que hasta el momento, hasta el día de ayer de la entrevista, no había un señalamiento directo en contra de Marco Romero Rosete. Fue la trifulca, que además una trifulca entre familia. Ah, sí, porque se escuchaba ahí que decía tío, ¿no? Ah, sí. Y bueno, así lo señalan. Y como siempre habrá en un conflicto hay dos partes, ¿sí? Claro. Y digo también, obviamente, cada parte pues tendrá que hacer su propia estrategia jurídica, exacto, pues, de acuerdo a lo que ellos quieran. Digo, no dude que va a haber consecuencias, ya sea de un lado o del otro, sí, claro, en cuestiones legales. Pero bueno, seguiremos muy atentos y al tema. Cuestiones legales se van a dirimir seguramente. Mira, fíjate, Alfredo García de la Rosa, que siempre es importante escuchar su opinión. Dice, en el Tianguis se dio altibajos jurídicos y de planeación desde su asentamiento por los ayuntamientos. Una posición actual es por una parte como se encuentra con los quejosos de los que se llamó de buena fe. Otra parte es el devenir de las diferentes organizaciones que se encuentran dentro y fuera de los polígonos. Por lo tanto, se debe buscar soluciones, buscando y estudiando cómo se vislumbra el Tianguis desde el punto de vista del ayuntamiento, de dirigentes, de vendedores, de compradores, por igual trato. ¿Y por qué? Porque efectivamente, gradualmente va disminuyendo las ventas, se debe respetar en esto a la ciudadanía texmeluquense. Hoy no debe ser competencia de quienes son mejores, no se debe usar ya el acarreo a eventos, se puede alcanzar un gran tianguis con legalidad, con respeto y con voluntad, pero alejado de imposiciones de cualquier voluntad en lo oscuro. Ahí está la opinión muy acertada, sin duda alguna, de mi buen amigo Alfredo García de la Rosa. En el marco de la legalidad.
legalidad, construir acuerdos en el marco de la legalidad, así lo dije. Totalmente de acuerdo. Saludos a Martín Arellano que sigue la transmisión. Vámonos con la siguiente cortinilla porque bueno, también el gobernador les mandó una indirecta a los ayuntamientos de todo el estado. Sí, Les dijo, quieren que yo aplique sus recursos. Lo platicamos después de la cortinilla.